Hola, ¿qué tal hermanos? Saludos y bendiciones. Bienvenidos a este canal Razones de Esperanza. Yo soy Luis Rodolfo y estaremos pues en este nuevo video hablando sobre la carta apostólica Desiderio Desideravi del Santo Padre del Papa Francisco. Antes de continuar, quisiera pues invitarte a que si llegas a este video, suscríbete al canal y comparte a más personas para que así juntos podamos evangelizar. Y día 29 de junio, en la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, el Papa decidió dar a toda la Iglesia esta carta apostólica sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Este tema será dividido en 3 partes. Entonces, igual te invito a estar pendiente y a seguir las otras 2 partes que continúan. Entonces, la carta apostólica Desiderio Desideravi, como comúnmente pues una carta apostólica, el título es en latín, tomando un fragmento del Santo Evangelio. En este caso, el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 15. Cuando el Señor, antes de iniciar la cena, le dice a sus discípulos: ardientemente he deseado cenar esta Pascua con ustedes antes de padecer. Y ya, con este versículo ya podemos ver la línea que hacia dónde nos encamina, como lo dice el título, hacia dónde nos encamina. Ya podemos ver un poco por dónde el Papa nos quiere encaminar, hacia qué nos quiere encaminar. El Papa inicia la carta diciendo: queridos hermanos, con esta carta deseo llegar a todos, después de haber escrito a los obispos, tras la publicación del motu proprio Traditiones Custodes, con el cual el Papa se dirige a los obispos para hacer ciertas restricciones en cuanto a la celebración del culto divino, la celebración de la Eucaristía bajo el rito anterior a 1970, o sea, lo que conocemos como misa tridentina o la misa en latín. Para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la liturgia, dimensión fundamental para la vida de la Iglesia. El tema es muy extenso y merece una atenta consideración en todos sus aspectos. Sin embargo, con este escrito no pretendo tratar la cuestión de forma exhaustiva. Quiero ofrecer simplemente, sigue diciendo el Papa, algunos elementos de reflexión para contemplar la belleza y la verdad de la celebración cristiana. Algo que tiene la carta es que no da normativas. Quizá no las dio porque ya todo está muy claro en la Constitución Sacrosanctum Concilium dada en el Vaticano II con la reforma litúrgica. Pero bueno, esto más adelante lo vamos a ir leyendo, vamos a ir conociendo más a profundidad de esto. En el momento de la liturgia, el hoy de la historia de la salvación es totalmente hermoso, porque nos adentra a darnos cuenta de la importancia de la celebración, de lo que yo participo, de lo que yo me debo dar cuenta para poder tener una vivencia real del culto divino y por ende de la adoración a Dios. Repito, o sea, si no hago esto, si no sucede esto, entonces no estaremos en alguna representación más. En el numeral 4 dice el Papa: nadie se ganó el puesto en esa cena, todos fueron invitados, o mejor dicho, atraídos por el deseo ardiente que Jesús tiene de comer esa Pascua con ellos. Él sabe que es el Cordero de Pascua, sabe que Él es la Pascua. Esta es la novedad absoluta de esa cena, la única y verdadera novedad de la historia, que hace que esa cena sea única y por eso última, irrepetible.
Sin embargo, su infinito deseo de restablecer esa comunión con nosotros, que era y sigue siendo su proyecto inicial, no se podrá saciar hasta que todo hombre de toda tribu, de toda lengua, pueblo y nación haya comido su cuerpo y bebido su sangre. Por eso, esa misma cena se hará presente en la celebración de la Eucaristía hasta su vuelta. Y lo bonito, hacer ver que si yo hoy no es por mi mérito, que más adelante el Papa habla de esto, si yo hoy no es por mi mérito, pero debo entender que su deseo, ya desde la última cena, estaba el deseo ardiente de él de encontrarse conmigo o de que yo me encuentre con él en la Eucaristía. El Papa dice algo muy lindo ya en los numerales 8 y 9. Nos invita esto lo digo a modo de comentario, nos invita a viajar en el tiempo y dice: si hubiésemos llegado a Jerusalén después de Pentecostés y hubiéramos sentido el deseo no solo de tener noticias sobre Jesús de Nazaret, sino de volver a encontrarnos con Él, no habríamos tenido otra posibilidad que buscar a los suyos para escuchar sus palabras y ver sus gestos más vivos que nunca. Continúa diciendo: desde los inicios, no habríamos tenido otra posibilidad de un verdadero encuentro con Él, sino en la comunidad que celebra. Por eso la Iglesia, continúa diciendo el Papa, siempre ha custodiado como su tesoro más valioso y más precioso el mandato del Señor: haced esto en memoria mía. Desde los inicios, la Iglesia ha sido consciente de que no se trataba de una representación, ni siquiera sagrada, de la cena del Señor. No habría tenido ningún sentido y a nadie se le habría ocurrido escenificar, más aún bajo la mirada de María, la Madre del Señor, ese excelso momento de la vida del Maestro. A nadie se le habría ocurrido escenificar ese momento excelso, que fue cuando el Señor, sabiendo que Él era la Pascua, sabiendo que Él era el Cordero Pascual de esa cena, tomó pan y dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Luego tomó el vino y lo pasó a sus discípulos: tomen y beban, esta es mi sangre. Desde los inicios, la Iglesia ha comprendido, iluminada por el Espíritu Santo, que aquello que era visible de Jesús, lo que se podía ver con los ojos y tocar con las manos, sus palabras y sus gestos, lo concreto del Verbo encarnado, ha pasado a la celebración de los sacramentos. Entonces podemos resumir acá, para tener en cuenta, que la misa no es una obra de teatro. La misa no es un show en el que se debe buscar, para que la gente no se aburra en este momento, entonces vamos a hacer. No, la misa no es eso. Y hay que tener cuidado con eso. La misa no es para que los coros entonces busquen la canción más pachangosa y así entonces la gente puede aplaudir, brincar y bailar. La misa no es eso. Porque la misa es el encuentro, la liturgia es el encuentro con Jesús. Y ese es el segundo momento en el que el Papa habla en la carta, la liturgia, lugar del encuentro con Cristo. Nuestra fe cristiana o es un encuentro con el Señor o no lo es. No hay que estar tibios, como lo dice el Apocalipsis. O es un encuentro o no lo es. Pero entonces, ¿cómo podemos encontrarnos con Cristo? Dice el Papa en el numeral 11, la liturgia nos garantiza la posibilidad de tal encuentro. No nos sirve un vago recuerdo de la última cena. Necesitamos estar presente en esa cena.
poder escuchar su voz, comer su cuerpo y beber su sangre. Le necesitamos a Él. En la Eucaristía y en todos los sacramentos se nos garantiza la posibilidad de encontrarnos con el Señor Jesús y de ser alcanzados por el poder de su Pascua. El poder salvífico del sacrificio de Jesús, de cada una de sus palabras, de cada uno de sus gestos, su mirada, su sentimiento, nos alcanza en la celebración de los sacramentos. Y es bonito acá como el Papa nos coloca ciertos personajes del Evangelio. Nosotros somos, cuando vamos a la Eucaristía, nosotros somos Nicodemo y la samaritana, somos el endemoniado de Cafarnaúm y el paralítico en casa de Pedro, la pecadora perdonada y la mujer hemorroísa, la hija de Jairo y el ciego de Jericó, Zaqueo y Lázaro, el ladrón y Pedro perdonados. Porque todos estos personajes que acabo de mencionar, todos tuvieron algo en común y fue el encuentro con el Señor. Pero un encuentro que inicia desde el perdón, que inicia con su misericordia, con la experiencia viva de Jesús. Si la liturgia está atropellada, ¿cómo puedo tener yo ese encuentro con el Señor? El Señor Jesús, que inmolado ya no vuelve a morir y sacrificado vive para siempre, continúa perdonándonos, curándonos y salvándonos con el poder de los sacramentos. A través de la encarnación es el modo concreto por el que nos ama. Es el modo con el que sacia esa sed de nosotros que ha declarado en la cruz. Continúa diciendo el Papa, el modo en que acontece es conmovedor. La plegaria de bendición del agua bautismal nos revela que Dios creó el agua precisamente en vista del bautismo. Quiere decir que mientras Dios creaba el agua, pensaba en el bautismo de cada uno de nosotros, de tu bautismo, de mi bautismo. Y este pensamiento le ha acompañado en su actuar a lo largo de la historia de la salvación, cada vez que, con un designio concreto, ha querido servirse del agua. Es como si, después de crearla, hubiera querido perfeccionarla para llegar a ser el agua del bautismo. Y por eso la ha querido colmar del movimiento de su espíritu que se cernía sobre ella, para que contuviera en germen el poder de santificar. La ha utilizado para regenerar a la humanidad en el diluvio. La ha dominado separándola para abrir una vía de liberación en el Mar Rojo. La ha consagrado en el Jordán sumergiendo la carne del Verbo, impregnada del Espíritu. Finalmente, la ha mezclado con la sangre de su Hijo, don del Espíritu inseparablemente unido al don de la vida y la muerte del Cordero inmolado por nosotros. Y desde el costado traspasado la ha derramado sobre nosotros. En esta agua fuimos sumergidos para que por su poder pudiéramos ser injertados en el cuerpo de Cristo y con él resucitar a la vida inmortal. Continúa uno de los momentos del Papa que es la Iglesia sacramento del cuerpo de Cristo. El bautismo nos une a Cristo, nos hace uno con Él, nos hace cuerpo de Cristo. Y desde el costado, acá lo tengo en los apuntes, del costado de Cristo en la cruz brotó el admirable sacramento de toda la Iglesia. Así como del costado de Adán dormido, Dios formó a Eva, también del costado de Cristo, nuevo Adán, muerto en la cruz, nace la Iglesia, la nueva Eva.
Si no estamos inmersos en Cristo, no podemos experimentar la plenitud del culto a Dios. Si no estamos sumergidos, si no estamos inmersos, si no somos miembros del cuerpo, no podemos experimentar la plenitud del culto a Dios. Hay que estar injertados, hay que estar inmersos en Cristo, hay que estar unidos a Él, ser miembros de su cuerpo, que es la iglesia. Y en este paralelismo, dice el Papa en el numeral 14, el estupor está en las palabras que podríamos imaginar el nuevo Adán hace suyas mirando a la iglesia. Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por último, de lo que vamos a estar comentando de la carta apostólica en este tema, en esta primera parte, es el sentido teológico de la liturgia. Debemos al concilio y al movimiento litúrgico que lo ha precedido el redescubrimiento de la comprensión teológica de la liturgia y de su importancia en la vida de la Iglesia. Los principios enunciados por la Sacrosanctum Concilium, así como fueron fundamentales para la Reforma, continúan siéndolo para la promoción de la participación plena, consciente, activa y fructuosa en la celebración. Con esta carta quisiera simplemente invitar a toda la Iglesia a redescubrir, custodiar y vivir la verdad y la fuerza de la celebración cristiana. Quisiera que la belleza de la celebración cristiana y de sus necesarias consecuencias en la vida de la Iglesia no se vieran desfiguradas por una comprensión superficial y reductiva de su valor, o peor aún, por su instrumentalización al servicio de alguna visión ideológica, sea cual sea. La oración sacerdotal de Jesús en la última cena, para que todos sean uno, juzga todas nuestras divisiones en torno al pan partido, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad. Además, el Papa vuelve a advertirnos sobre la tentación de la mundanidad espiritual que nos conlleva, porque se alimenta de ello, a un subjetivismo y a la arrogancia de la presunción de una salvación ganada. O sea, nos intoxica del yo cuando la liturgia dice nosotros. Y finalizamos. Resulta evidente en todo lo que he querido recordar anteriormente que la liturgia es, por su propia naturaleza, el antídoto más eficaz contra estos venenos. Evidentemente, hablo de la liturgia en su sentido teológico y ya lo afirmaba Pío XII, no como un ceremonial decorativo o un mero conjunto de leyes y de preceptos que ordena el cumplimiento de los ritos. Entonces, pues hermanos, ya vemos hacia dónde nos encamina el Papa con esta carta apostólica Desiderio Desideravi. Espero que con esta carta la Iglesia se termine de encaminar a llevar a los actos lo que la Reforma del Concilio Vaticano II, en la Reforma litúrgica, ha propuesto para toda la Iglesia, para el bien de toda la Iglesia. Entonces, pues hermanos, nos encontramos en el próximo video. Esta es la primera parte, nos encontramos en la segunda parte que saldrá esta misma semana para continuar estos comentarios sobre la carta apostólica Desiderio Desideravi del Papa Francisco para toda la Iglesia sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Que Dios nos bendiga. Será hasta el próximo video.